Entonces, les voy a pedir que tengan una terminal de Linux abierta. Así podemos empezar. Bueno. Entonces la terminal, recuerdan que una terminal es esto, la terminal es una aplicación del sistema operativo que me permite introducir comandos y comunicarme con el sistema operativo a través de comandos que son secuencias de caracteres ASCII. Solamente puedo escribir caracteres aquí. O sea, no puedo usar elementos gráficos, no puedo dibujar. Si bien es posible, si alguno quizás lo hizo en Informática 1, con bibliotecas de C, es posible generar gráficos en la consola. En Linux, la verdad que no lo vamos a utilizar de esa manera. Vamos a utilizar la terminal. Como les había dicho también, lo primero que van a ver cuando abran una terminal es en la primer parte de cada línea van a tener la información del usuario que está actualmente ejecutando esa terminal, seguido por una arroba que continúa el nombre de la computadora y finalmente, después de los dos puntos, en qué directorio actualmente se encuentran de Linux, del sistema de archivos de Linux. En Linux recuerden que todas las computadoras, su hardware y sus archivos, todo se representa en un sistema de archivos que es el directorio raíz que le llamamos barra. Toda la computadora está representada como archivos o carpetas que están dentro del directorio raíz llamado barra. Por eso siempre hay una barra al inicio. Entonces, si yo me voy al directorio barra con el comando cd barra, se lee bien la pantalla, ¿no? Y luego con el comando ls listo el contenido, aquí voy a tener todos los archivos y todas las carpetas que conforman la estructura todas las carpetas del sistema de archivo de Linux, en donde tengo representado todos los archivos de usuario, tengo representado los dispositivos de hardware, todo como archivo o directorio. Entonces, existe el directorio home en particular, que es donde van a estar los archivos de cada usuario. Sí, estoy grabando. En el directorio home va a haber una carpeta por cada usuario que tenga cuenta en esa computadora o en esa máquina Linux. Y en ese directorio se van a guardar carpetas y archivos del usuario. Después les comento algo de usuario. Después, por ejemplo, en la carpeta dev están los que son archivos de dispositivo, algunos de ellos. No sé si ya han visto los tipos de archivo de Linux en el teórico, pero el que más vamos a utilizar este año es el puerto serie, que el puerto serie está representado como un archivo dentro de la carpeta dev. Entonces, cuando yo conecte el Arduino a la computadora, voy a tener un nuevo archivo, me va a aparecer en esta carpeta, normalmente llamado TTI ACM0, en donde voy a poder comunicarme con el Arduino. El puerto serie en Linux es un archivo en esta carpeta. Aquí, por ejemplo, tengo el TTI S0 y TTI S1, que son el puerto COM0 y COM1 de Windows, porque están mapeados a Linux directamente. Entonces, esta es la estructura de archivo general de Linux. En casi todas las computadoras va
En casi toda la computadora con Linux va a aparecer la misma estructura. Pueden variar algunas carpetas particulares. Fíjense que este, al ser una máquina de 64 bits, tiene algunas carpetas así, como el lib64. El detalle de que hay en cada carpeta, eh, no sé si lo... Algo da Gonzalo de este tema, capaz que ya lo vieron. Pero bueno, ahora me voy a concentrar en la carpeta Home. Si están en una consola, vayan a su carpeta Home de su usuario y vamos a repasar los comandos bien básicos. Entonces, para ver el contenido de una carpeta era el comando ls. ls me lista los archivos y carpetas que contenga el directorio actual. Recuerden que el directorio actual es el que aparece después de los dos puntos. En Linux, el directorio home, creo que en Ubuntu en particular, también se hace referencia con este simbolito de tilde, con este guión. Por eso si yo pongo cd, o sea, cambiar el directorio, y pongo ese simbolito de tilde, me va a mover, es equivalente a decir cd home mi usuario. Esas dos líneas son equivalentes. Entonces esta es una forma abreviada de referirse a la carpeta home del usuario actual. El usuario actual es el que sale en la primera parte del renglón. Entonces, cada vez que voy a ejecutar un comando tengo que tener esas dos cuestiones claras. En qué directorio me encuentro actualmente y qué usuario está ejecutando actualmente. Si yo me muevo a una carpeta con varios archivos, acá yo tengo esta carpeta y tiene variedad de archivos. Fíjense que los archivos comunes me los muestra en blanco, en este caso los va a mostrar con distintos colores. Directorios me los va a mostrar con otro color. Y usualmente archivos de tipo ejecutable van a estar en verde. O al menos en mi consola. Pero voy a tener esos tres colores para diferenciar gráficamente lo que los tipos de archivo. Entonces, sí, sí. ¿Cómo te sale F1? Puede estar vacía, sí, pero... Mm, y, ¿estás usando un Linux, una máquina virtual? ¿Qué estás usando? Dice en la primera parte, dice esto, el nombre de usuario, arroba, el nombre de máquina. Entonces cuando haces ls, te sale eso. Si haces, ¿qué dice después de los dos puntos, por ejemplo? ¿Esa tilde? Ok. Entonces, ls, qué raro que... Proba ls guión a, por ejemplo. ls guión a. Ok. Bueno, por eso digo que prueben en su consola a ver qué aparece. Bien. Bueno, ahí tratamos de interpretar qué es eso. Entonces,
Les había dicho que existe el comando man, que es el manual de Linux, donde ustedes pueden poner man espacio el comando sobre el que quieren conocer cómo funciona. Bueno, no sé por qué. Ahí está, ahí abrió. Entonces aparece normalmente una pequeña descripción y después todos los argumentos que puede recibir ese comando. Por ejemplo, el guión A que les dije de recién, que dice: no ignora las entradas que empiezan con un punto, por ejemplo. Entonces cuando yo puse ls solo, me muestra 3 carpetas. Pero si yo pongo ls-a, me aparece una salida mayor donde se agregan archivos y carpetas que empiezan con un punto. ¿Para qué se usa esto en Linux? Para ocultar archivos. Si recuerdan, en Windows existen lo que se llaman archivos ocultos. O sea que cuando yo abro una carpeta, en un principio no los veo, están ocultos. Tengo que activar una opción para poder visualizarlos. Normalmente ocultos son archivos de sistema, de configuración que tengo que tratar de no modificar por error. Entonces aparecen muchos archivos, fíjense que a mí me aparecen incluso carpetas que comienzan con un punto. Entonces si yo quiero ocultar un archivo o una carpeta, simplemente tengo que cambiarle el nombre, ponerle un punto al inicio y ya me va a aparecer oculto. O sea, cuando yo lo abro incluso con el entorno gráfico, no se va a ver salvo que yo habilite que me muestre los archivos ocultos. Archivos de claves, archivos de configuración. En este archivo tengo claves de SSH. Entonces estos son archivos ocultos. Y después me salen los archivos y carpetas que no empiecen con punto, van a salir normalmente. Después me aparecen dos archivos especiales. Estos primeros dos. Un archivo que se llama punto. En realidad es un directorio que se llama punto. Bueno, es archivo, todo en Linux es un archivo. Hay un archivo especial que se llama punto y otro que se llama dos puntos. El punto es el directorio actual. Entonces si yo pongo cd punto, me deja donde estoy. Y el punto punto es una referencia al archivo raíz, al directorio raíz del que estoy ahora. Entonces cd punto punto me mueve al directorio raíz en el que estaba antes. A ver, voy a acomodar mejor esto. Entonces yo, por ejemplo, me voy a ese directorio. Yo estoy en el directorio home, que es el tilde, /octave /io 261. Si yo pongo cd, cambiar de directorio, punto, me cambia al directorio actual, o sea, me quedo en el mismo lugar. Y si yo pongo cd espacio punto punto, me mueve al directorio superior en la estructura de archivos. Entonces esos dos archivos punto y punto punto, yo los voy a utilizar cuando necesite hacer referencia al directorio actual o al directorio superior. E inclusive yo podría hacer cd punto punto, que me llevaría al directorio octave, barra octave, por ejemplo. Podría hacer eso. Miren, desde el directorio IO me muevo a dos puntos, quiere decir el directorio superior, o sea octave. Pongo barra, otra vez pongo dos puntos, o sea subo otro nivel más. Llego a home y dentro de home existía la carpeta codes. Entonces pongo que me mueva a codes. Entonces fíjense que desde la carpeta esta IO me moví dos niveles hacia arriba y a otra carpeta dentro del nivel superior. Esto más o menos lo visualizan. Si quieren puedo abrir el...
ver si encuentro rápido la carpeta. Esto no me acuerdo dónde estaba la carpeta esta. Pero esto lo ven en la carpeta Home. Yo tengo ls. Yo tengo tres carpetas. Una llamada Codes, otra Octave y bueno, y esta claves. Dentro de la carpeta Octave tengo otra carpeta llamada IO261. Si yo estoy desde la carpeta esta IO, me puedo mover de esta manera a la carpeta superior a IO, que es Octave, después a la carpeta superior a Octave, que es Home, y dentro de Home yo tengo otra carpeta llamada Codes. Entonces sería como este diagramita que está abajo, yo me muevo un nivel hacia arriba, otro nivel, y dentro de ese al que está al lado. No sé si más o menos más o menos me entendieron. Entonces, esto sería equivalente a decir cd home Valentín codes. Y acá va es una forma de desplazarse entre carpetas Pablo sin necesitar conocer el nombre de las carpetas superiores. Porque yo acá le digo punto punto, movete dos niveles hacia arriba y uno hacia la... Y dentro de esos dos niveles arriba vas a encontrar una carpeta que sí le conozco el nombre. Se llama codes. Entonces yo acá me independizo del nombre y de la posición actual. Porque ¿cuál sería la otra alternativa? Esta. Poner cd home Valentín codes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto otro? Esto es una ruta de un directorio, una ruta, un path. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Alguno conoce el nombre o la diferencia entre escribirlo así o escribirlo así? Exactamente eso. Exactamente. Tengo dos formas de expresar una dirección de un archivo o carpeta en Linux. Absoluta o relativa. La absoluta siempre empieza desde el directorio raíz de Linux, que es barra. Y la relativa empieza en el directorio actual. El directorio actual, recuerden que es el que sale después de los dos puntos y antes del signo pesos. Entonces, este es un directorio relativo. Entonces es cómo llegar a la carpeta codes desde el directorio IO. Si yo estoy en el directorio IO, tengo que irme un nivel arriba, otro nivel arriba y ahí está la carpeta codes. Entonces este comando solamente va a funcionar dentro de la carpeta IO. En cambio, este otro comando que tiene el path, la dirección absoluta, va a funcionar en cualquier lugar. Desde cualquier carpeta va a funcionar porque le estoy dando la ruta completa, que normalmente, en general, es más larga que esta. Entonces, eso es una de la siguiente cosa que les tiene que quedar claro. La diferencia entre un path, una dirección absoluta que empieza siempre con barra, la barra de la división, que es el directorio raíz, y una dirección relativa que no empieza con barra. Y si no empieza con barra, como la que puse acá arriba, considera que el punto de partida es el directorio actual. Entonces fíjense, acá yo estaba en la carpeta Home y le puse cd Valentín Octave IO. Esto es un path relativo porque no empieza con barra y empieza directamente con el nombre de la carpeta Valentín, después pasa a la otra y a la otra. La otra forma de un directorio relativo es con el punto.
Lo que pasa es que el punto me permite moverme hacia arriba. Yo acá en este me estoy moviendo hacia abajo. O sea, la carpeta Valentín está dentro de Home. Yo acá en esta otra línea me quiero mover hacia una carpeta que está afuera. Entonces, cuando yo voy a, por ejemplo, moverme a un directorio, le tengo que decir hacia dónde me quiero mover. Le puedo pasar como argumento una ruta absoluta o una relativa. Lo mismo puedo hacer con el comando ls. Le puedo decir, yo estoy en la carpeta códigos, codes. Si le doy ls acá me da el contenido de la carpeta esta. Pero yo puedo decirle que me muestre el contenido de otra carpeta. Que podría ser esa. Entonces, fíjense, le digo, desde la carpeta codes yo quiero ver esta otra carpeta. Le digo, subid un nivel, dentro de ese nivel va a estar la carpeta Octave, que adentro tiene esta otra. Y me muestra el contenido de esa carpeta. O le puedo decir directamente con la ruta completa, home, Valentín, octa, yo. Y tengo lo mismo. Entonces, esto me permite, por ejemplo acá, visualizar el contenido de otra carpeta sin tener que desplazarme hacia esa otra carpeta primero. Entonces hasta ahí vamos, mostrar el contenido de un directorio actual y mostrar el contenido de otro directorio, como por ejemplo bin, ls/bin. Entonces, eso es lo primero que van a necesitar hacer cuando entran a una consola, posicionarse dentro de una carpeta y buscar archivos. Con el comando cd me muevo y con el comando ls muestro el contenido, puedo ver el contenido de un archivo. Bueno, acá les pongo un pequeño ejemplo. Suponiendo que estoy en mi directorio home, mostrar el listado del contenido y les pido eso, con una sola línea, moviéndote paso por paso y con dos líneas. O sea, yo puedo desde este directorio mostrar, estaba buscando el usr bin. Usr bin con una sola línea sería así. Bueno, son muchos archivos. Son muchos archivos. Otra es hacerlo, ¿qué dije mover? Primero es mostrarlo con una sola línea, que sería eso. La otra es moviéndose entre los directorios, o sea, moverme el directorio USB bin y mostrarlo con el comando ls directamente. Y bueno, y eso serían las dos líneas. Entonces, si yo pongo en ls, le digo mostrarme otro directorio, fíjense que puedo ver el contenido de otro directorio sin cambiar mi directorio actual. Y si quiero cambiar mi directorio, obviamente, me muevo primero. Entonces, eso sería lo primero que hacemos normalmente cuando abrimos la consola, movernos entre la estructura de archivos del sistema. Sí, decime. Exactamente, sí. Sí, es un alias, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese es lo siguiente que les pido. Entonces, crear carpetas. ¿Cómo hago para crear carpetas? Con el comando mkdir. El comando mkdir crea una carpeta, yo le pongo de espacio y le tengo que poner el nombre de la carpeta. Y acá tengo las dos opciones. Le pongo el nombre con la ruta absoluta o con la ruta relativa. cd solo creo que te deja donde estás nomás. Sí, es lo mismo que cd punto.
Entonces, mkdir, fíjense acá, tengo estas tres carpetas. Me voy a mover a... No, para que te lleve a... En realidad en Linux no está, en Windows está muy centrado en el escritorio. Tenemos escritorio en... De hecho, fíjate acá que yo no tengo la carpeta escritorio. Ustedes deberían tener la carpeta, si usan Linux. Lo que pasa es que el ES funciona en algunas, en PowerShell funciona. Quizá vos has abierto el... En vez de PowerShell has abierto CMD. Es esta otra. PowerShell de Windows es la que tiene todos los comandos. CMD tiene unas reducidas. Entonces, fíjense, yo estoy corriendo un Linux que no tiene interfase gráfica, por lo tanto no tiene escritorio. Yo no tengo la carpeta escritorio, ustedes deben tener la carpeta escritorio, documentos, todo eso. Yo no la tengo acá porque es una máquina de consola nada más. No está centrada en un escritorio como ocurre con Windows, que es un sistema principalmente basado en gráficos. Entonces, la carpeta de partida en Linux es el home del usuario, o sea, home Valentín en mi caso. Cuidado con el PowerShell, Pablo, que no todos los comandos funcionan, o no todos no funciona exactamente igual. Yo lo que les explico está basado en el sistema de archivo de Linux. Todos los demás comandos van a funcionar igual, solo que la estructura de archivos de Windows es diferente. En Windows está todo basado a partir de la unidad de disco duro, en la cual, a partir de una unidad de disco duro. En cambio en Linux la raíz es la computadora directamente, porque desde la consola acá puedo directamente acceder al hardware también, no solo a los archivos. El comando pwd me muestra en qué carpeta estoy ahora. Entonces, para crear una carpeta, mkdir espacio el nombre y dirección de la carpeta. O sea, yo estoy ahora, me voy a mover a la carpeta codes, voy a escribir mkdir carpeta 1 y eso me va a crear la carpeta 1. Y eso que yo escribí carpeta 1 es en realidad una ruta relativa, porque yo podría escribir mkdir home Valentín codes carpeta 2 y los dos crean una carpeta en ese lugar, solo que primero le pasé el nombre solo de la carpeta, que sería el equivalente a una ruta relativa. Disculpen la perra, no sé si se escucha. O le paso un directorio absoluto. También podría usar un directorio relativo, pero subir de nivel y crear la carpeta con los dos puntos me muevo y esa carpeta entonces se creó dentro de... Fíjense, la carpeta 3 me la creó en otro lugar. Entonces este dos puntos yo lo utilizo para moverme entre niveles. Y acá tengo entonces tres posibilidades de crear una carpeta. Con un directorio absoluto, con un directorio relativo, que puede moverme de nivel, o directamente en la posición actual pongo el nombre de la carpeta. Entonces, yo acá les pido crear esta estructura de directorios. O sea, tengo una carpeta raíz llamada multimedia y dentro de esa carpeta tengo estas 4 carpetas y dentro de estas imágenes tengo estas 2 carpetas. O sea, son 7 carpetas en total con esta estructura. ¿Cómo empezaría? Crearía una carpeta multimedia. Después tengo dos opciones para crear, por ejemplo, la carpeta imágenes. Puedo moverme a la carpeta multimedia y poner mkdir imágenes. Esa es una opción. Y me crea la carpeta imágenes.
O puedo usar un directorio. Por ejemplo, acá yo estoy en multimedia, quiero crear la carpeta personales dentro de imágenes. Díganme si los estoy perdiendo. Fíjense, yo estoy en la carpeta multimedia. Desde aquí, sin moverme, voy a crear ahora una carpeta llamada personales, pero ubicada dentro de imágenes. Entonces, si ahora me voy a imágenes, me va a aparecer la carpeta personales. Esto más o menos lo... ¿Me siguen hasta acá? Sí, se entiende, pero para poder... Comandos. Sí, lo subí rápido como una tarea. Ustedes pueden agregarlo ahí en el archivo de Word. No me acuerdo si quedó. Creo que les crea a cada uno una copia del archivo de Word y ustedes pueden pegar directamente ahí, o si quieren pueden hacer una captura de pantalla. A ver, me fijo. No, tenés que hacer el... O sea, acá yo estoy en Windows, y si ustedes lo ejecutan en Linux, lo hacen con la función de... Fíjense, en teoría, ustedes cuando abren el documento de Word pueden modificarlo, y si no lo ponen como respuesta, como comentario. No me acuerdo si lo... porque lo debería haber puesto como documento de Google. A ver, lo modifico rápido. En teoría, ustedes si lo contestan acá, se guarda en una copia de cada uno de ustedes. Pero por las dudas... Sí. A ver, fíjense si lo abren. Si les permite, en teoría les debería permitir editarlo. Si no, ahora que cuando termine lo subo de vuelta porque quedó como docx, lo debería haber subido con la extensión de Google. Bueno, entonces, intenten hacer esta estructura de carpetas como ejemplo, que, como les decía, pueden ir creando de a una carpeta y moviéndose con CD, o todo lo podrán hacer en una sola línea poniendo las rutas de cada carpeta sin tener que moverse. Ok, bueno, después que terminemos lo subo de vuelta con permiso de edición, porque me faltó eso. Bueno, entonces, no puse todo... Bueno, después vamos a ver el tema de qué pasa con los archivos. mkdir entonces crea una carpeta, que es un tipo particular de archivo en Linux, es un directorio. ¿Cómo creamos los archivos? Para crear un archivo, en realidad yo necesito un programa, porque el archivo va a depender de qué... Cada programa utiliza un formato de archivo diferente. Yo les había comentado que una posibilidad de crear un archivo vacío es con el comando touch. Entonces yo puedo crear un archivo que no va a tener formato, solamente va a tener un nombre, y le puedo poner extensión o no. Pero eso me crea un archivo. Fíjense que me creó el archivo 1, que a mí me lo muestra con un color blanco, y a los directorios con color azul. Esa es una posibilidad. La otra es directamente
llamando a un programa como el editor de texto Nano, le pongo archivo.txt, por ejemplo, porque voy a crearlo con un editor de texto. Que, bueno, el Nano usa comandos y ahora ya tengo. Esas fueron dos maneras de crear un archivo. El touch es interesante porque no solo crea el archivo vacío si no existe, sino que también lo toca. Tocar lo que hace modifica la hora de edición. Entonces, el comando ls, si yo le pongo el argumento "-l", me va a mostrar más detalles del archivo, de los directorios. Entonces fíjense, yo estoy en la carpeta imágenes que tiene el archivo de texto que creé recién con Nano, el archivo 1 que creé con Touch y la carpeta personales que creé anteriormente. Cuando pongo ls-l, ahora me muestra el listado de otra manera con más información de cada archivo. Esto no sé si ya lo han visto en el teórico. Básicamente me muestra, en la primera parte me muestra qué tipo de archivo es. Recuerden que todo es archivo en Linux. En particular acá tengo esta carpeta personales, es un archivo de directorio. O sea, es un archivo que contiene otros. Por eso empieza con una letra D. Al inicio de la línea tiene una D. En cambio, los archivos txt y archivo 1 son archivos regulares, ordinarios, que tienen un guioncito. Ese guión es porque es un archivo regular. Luego de eso me siguen 9 caracteres ASCII. Recuerden que en la consola todos son caracteres y uno las puede indexar por fila y columna. En la primera columna me aparece un carácter que representa qué tipo de archivo es. Los dos archivos básicos que vamos a ver es regular y de directorio. Después vamos a ver los archivos de dispositivo. Pero aquí ya me muestra la diferencia entre esto que es un directorio y los dos archivos. Luego en Linux cada archivo tiene un conjunto de permisos de uso, que están definidos con estos 9 caracteres que siguen a continuación. Ya les comento algo de los permisos después. Bueno, después sigue este numerito que era, creo que la cantidad de enlaces que tenía cada archivo, no me acuerdo bien ahora. ¿Ustedes lo vieron en el teórico ya? Creo que era la cantidad de enlaces. Después sigue quién es el usuario que creó el archivo y el grupo. Acá se llaman los dos iguales. Y después figura el tamaño del archivo en bytes. Fíjense que el archivo que creé con Touch tiene tamaño 0 y el archivo que creé con Nano, que dice hola, el archivo txt tiene hola y me dice tamaño 5 bytes. ¿Alguno sabe por qué dice 5 si tiene 4 caracteres? Exactamente. Cuando yo guardo una cadena de texto, siempre se agrega un carácter al último que indica el final, donde acaba ese texto, que es el /0. Por eso es que el tamaño de una cadena de caracteres, o en este caso un archivo de texto, siempre suma un byte a la cantidad de caracteres que contenga. Cambio con Touch, creé un archivo que tiene tamaño 0. Pero tiene una fecha, esta es la fecha y hora de creación. No me acuerdo si la fecha y hora de creación o de última. Bueno, después, con la flecha hacia arriba o hacia abajo del teclado pueden moverse a los comandos utilizados previamente. Fíjense que ahora toqué el archivo 1. ¿Y qué hizo ese tocar el archivo 1? Sigue teniendo tamaño 0 y los mismos permisos, pero ahora me figura una hora diferente de modificación. 18.1 era la original y ahora me lo cambio a 19.05.
me cambió la hora de la última modificación. Ese es el cambio que hace Touch, que lo necesitamos más adelante cuando compilemos. Necesitamos a veces decirle al sistema operativo, este archivo yo lo he tocado, porque a veces no queda, por más de que no lo haya modificado el archivo, yo quiero que lo vuelva a leer. Eso ya lo vamos a ver en compilación más a mediados de año. Pero Touch entonces crea un archivo vacío si no existe, y si existe le cambia la hora de creación. Bueno, esto sería con respecto a archivos, y los permisos los podemos ver usando el comando ls-l, que me muestra en la primera parte qué permisos tiene, además de otra información. Si yo creara un archivo touch.a, fíjense que no me lo muestra cuando hago el listado, porque como empieza con un punto, ese archivo es oculto. Igual que si yo hago mkdir.b, tampoco me lo muestra. Pero si yo pongo ls-a, sí me lo muestra. Y si yo hago ls-la, me va a incluir también los archivos ocultos. Entonces, fíjense que me muestra el archivo oculto .a y el directorio oculto.b. Sí, estoy grabando. Entonces, decime. ¿Touch? Ah, nano, sí. Por ejemplo, nano main.c. Quiero escribir un código. Pongo nano main.c, enter. Ese archivo, como no existe, lo va a crear y me abre este editor. Sí, sí, es un editor que normalmente está instalado en Linux, ese lo deberían tener. Pero después pueden instalar otros, el Emacs. Son editores de consola. Sí, sí, por supuesto. Pones bin main.c. Y ahora recuérdame cómo se salía. Ahí está. Pero como no lo guarde, no aparece ese archivo, porque lo tengo que guardar desde el programa para que lo cree. Ahí no lo creo todavía, le tengo que poner dentro del programa cuando se abre que guarde. Y por supuesto yo podría, por ejemplo con nano, crear un archivo en otro lugar, en home, valentín, codes, y hago a.txt. Guardo. Y si yo ahora veo el contenido de esa carpeta, me va a aparecer el archivo que creé. Entonces también puedo pasarle una ruta absoluta o relativa para que me cree el archivo en otro lugar. Bueno, entonces, con respecto a los permisos, yo les decía que los permisos se van a configurar en esta secuencia de 9 caracteres que aparecen cuando listo los permisos del archivo. ¿Qué quiere decir esa secuencia de 9 caracteres? Están agrupadas de 3 en 3. Los primeros 3 caracteres son los permisos del usuario propietario del archivo, en este caso Valentín. Los siguientes 3 caracteres son los permisos del grupo. No sé si ya vieron usuarios y grupos, pero en Linux hay usuarios y grupos de usuarios. Los grupos de usuarios comparten ciertos permisos. Y finalmente, los últimos 3 caracteres son permisos para otros usuarios. Entonces, esos grupitos de 3 caracteres van a contener
los caracteres R, W y X. R es lectura, permiso de lectura, o sea, yo puedo leer el contenido de un archivo. W es que lo puedo escribir al archivo, lo puedo modificar. Y X quiere decir que si el archivo es una aplicación, la puedo ejecutar. Entonces, esos son caracteres que me definen los permisos, pero internamente en realidad lo que se almacena no son caracteres, sino un número. Un número octal, hexadecimal, binario, decimal. Normalmente se utiliza un número octal, fíjense acá. Para cada combinación de estos tres permisos voy a tener 8 posibles combinaciones, por eso se usa octal, en donde el guioncito quiere decir que no tengo permiso. Entonces, el 0 correspondería a sin acceso. No puedo leer, ni escribir, ni ejecutar. El 1 solamente puedo ejecutar. El 2, escribir. El 3, escribir. Y bueno, y así todas las posibles combinaciones me dan estos numeritos del 0 al 7. Y la forma abreviada entonces de expresar esta secuencia de 9 caracteres es con 3 números octales, en donde cada dígito octal me representa los permisos del usuario, los permisos del grupo y los permisos de otros. Entonces, acá les pongo una tablita para que hagan la conversión de octal a caracteres. Y no me acuerdo qué quería poner. Ah, no, yo tengo una rayita, pero no. Entonces, ¿a qué es equivalente el 6, por ejemplo? A RW-. RW-. ¿A qué es equivalente el 5? A R-X. ¿Y a qué es equivalente el 4? A R-. Entonces así hacemos la conversión para pasar de los permisos en formato carácter a formato octal. ¿Para qué vamos a usar eso? Para cambiarlos cuando necesitamos cambiar los permisos de un archivo. Por ejemplo, yo acá tengo el archivo .txt que tiene esos permisos. Si yo ahora quiero cambiarle los permisos para que pueda para que cualquiera pueda leer y escribir, por ejemplo, hay un comando llamado chmod que yo le paso el nombre del archivo y le voy a pasar 666, por ejemplo. No me acuerdo si era primero el permiso y después el archivo. ¿Que era al revés? ¿Cómo? Ok, chmod 666 archivo. Así, ahí funciona. Gracias. Entonces, archivo txt, ahora me aparece el 6 era rw, entonces todos, tanto el propietario, el grupo y los otros, tienen acceso de lectura y escritura. Si fuera un archivo ejecutable, yo podría hacer, por ejemplo, chmod 111, chmod 111 archivo.txt. Y ahora me parece solamente permisos de ejecución, por ejemplo. Entonces, si yo hago un programa y quiero que la gente solamente lo pueda ejecutar, pero no lo pueda modificar, le pongo solamente permiso de ejecución. Bueno, no voy a entrar mucho más en detalle de permisos porque tienen que haber visto grupos y usuarios de Linux, pero
Esto sí aparece normalmente en los exámenes teóricos y final de Informática 2, que es interpretar la línea esta, que como les decía, es el primer carácter, es qué tipo de archivo es. Hay 6 tipos de archivos en Linux. Los dos básicos son el guión, que es un archivo de datos general, D, que es un archivo de directorio. Después tenemos archivos de enlace, archivo de bloque, archivo de dispositivo, que ya los verán después, si es que no los han visto todavía. Después me siguen 9 caracteres que son los permisos, y los permisos se pueden expresar en formato octal o caracteres. Entonces, otro ejercicio que se suele pedir es convertir de octal a carácter o viceversa. Esto que, si no me equivoco, era el número de enlaces, pero normalmente no lo preguntan. Después el nombre, el usuario propietario y el grupo, el tamaño y la fecha de modificación. Después se le pueden pedir más información al ls. Quiero ver si... Bueno. Entonces, bueno, esto es para que hagan una prueba. Si un usuario tiene permiso de lectura en un archivo, pero ese fichero se encuentra dentro de un directorio en el que no se tiene permiso, si se puede leer. Ahora, para terminar, quería que hiciéramos estos. Intenten hacerlo ustedes, y que serían los pasos que uno suele hacer para crear una carpeta para empezar a programar. Generalmente son los pasos incluso que hace un IDE, como el Eclipse. Entonces, acá hay estos 5 pasos. A ver si los puedo poner en... Bueno, voy a crear una carpeta, por ejemplo, mkdir proyecto. Dentro de esa carpeta proyecto voy a crear 2 directorios, uno llamado src que usualmente en una carpeta src se pone el código fuente. Src viene de source, del código fuente. Eso lo van a ver mucho. Y otra carpeta llamada, a ver, saco esto, mkdir proyecto. Con flechita hacia arriba les decía que se puede ver, se puede copiar el comando ejecutado antes. Y con la tecla tabulación se puede completar. Ustedes ponen la primera línea de una carpeta y aprietan tabulación y les completa el nombre de esa carpeta o archivo si existe. Bueno, yo voy a crear ahora otra carpeta llamada bin. Entonces tengo la carpeta proyecto, y dentro de la carpeta proyecto 2 carpetas src y bin. Voy a crear un archivo vacío, o sea con touch, llamado main.c dentro de la carpeta src. Entonces voy a hacer touch proyecto src barra main.c. Y dentro de ese archivo main.c voy a poner el código para un hola mundo. Lo puedo hacer con, por ejemplo, el editor nano.
nano proyecto src main.c. Entonces acá puedo escribir el código en C de un hola mundo. ¿Qué? Sí, decime. Yo uso el nano porque me aparecen acá abajo los comandos que puedo usar. En cambio y el heading necesitas interfase gráfica. Está genial el heading porque es gráfico, pero si van a escribir un código largo les conviene el heading o directamente el VS Code o algún editor más completo. No, se puede hacer andar el headed acá en la consola esta que yo uso de Windows, se puede hacer andar, pero hay que instalar varias cosas, porque como les decía, esto no tiene la interfase gráfica. Se puede instalar una interfase gráfica, yo lo he hecho andar, no es tan complicado, pero cuando lo hice no andaba del todo bien. Entonces, hago un hola mundo, printf, hola mundo. Bueno, y finalmente para compilar con GCC, repasan de la GCC, espacio el nombre del archivo en C, acá estaba en proyecto, src barra main.c, y le voy a poner el nombre del archivo de salida. Yo quiero que el archivo de salida me lo guarde en otro lugar, en la carpeta proyecto bin, y que se llame main, por ejemplo. Entonces, eso, si no me olvidé de escribir algo, me va a compilar el código, acá no hubo ningún error, y me lo guarda en la carpeta bin. Fíjense que en la carpeta bin ahora me apareció el programa main. Que si yo veo su información, perdón, ls-l de proyecto bin. Si yo veo la información de main, fíjense que me lo muestra en verde porque es un programa ejecutable y tiene X permiso de ejecución. ¿Cómo lo ejecuto? Desde la carpeta codes pongo punto barra proyecto bin main. Y ahí me muestra el hola mundo, me faltó el barra n. Bueno, entonces estos serían los pasos para crear la carpeta proyecto src bin, crear con nano el código y compilarlo. Bueno, todo esto, que uno a veces lo hace muchas veces, lo podemos meter en un archivo de texto que se llama script, en donde yo puedo automatizar estos comandos Entonces, yo puedo crear un archivo de texto, por ejemplo, con nano, le voy a llamar crear programa, que va a tener una extensión sh. ¿Y qué voy a poner en este archivo de texto? Cada una de las líneas que ejecuté. mkdir proyecto, enter, mkdir proyecto src, cuidado con los espacios, mkdir proyecto bin, voy a poner
con touch ahora el main.c. O sea, este era el listado de tareas. Creo las tres carpetas. Creo el archivo main.c dentro de la carpeta de src. Y finalmente puedo ejecutar nano para abrir el archivo de código. Esta sería la secuencia de tareas para lo que hice y les mostré recién. Creo esa estructura de carpetas, creo un archivo .c y abro nano para editar el archivo .c. Guardo el archivo que les dije que era con extensión .sh, salgo. Entonces, ahora tengo lo que se llama una script. Con el comando cat se pueden ver archivos en la consola sin tener que abrir el editor. Fíjense, el comando cat me muestra el contenido del archivo sh y son estas líneas de comando. Entonces yo lo que puedo hacer ahora es llamar a este archivo y que me ejecute toda esta secuencia de comandos de una sola vez. Esto lo uso para automatizar ciertas tareas. Entonces yo acá me voy a mover a la carpeta 1 porque ya me existe. Entonces, si yo ahora llamo al programa crear programa.sh, esto es un script de shell. Acuérdense, la shell es el programa intérprete de comandos. Este signo pesos que se ve ahí después del directorio actual, ese signo pesos representa a un programa llamado shell. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Bueno, entonces, el programa que estoy ejecutando en esta terminal se llama shell. Shell es un programa que recibe comandos de Linux y los ejecuta y me devuelve la salida. Hay varios shell. Hay uno que se llama sh, otro que se llama bash, otro dash. Hay varios shell que ejecutan comandos con sintaxis ligeramente diferente. No hace falta entrar en detalle. Me ha pasado una sola vez para programar una placa que necesitaba cambiar de shell, pero la que viene por defecto en Ubuntu se llama sh, es un programa llamado sh y que yo le puedo pasar como argumento en este caso el script que acabo de hacer. Y fíjense que me abrió el programa nano porque el último paso del script era abrir nano. ¿Qué me debería haber hecho? Crear la carpeta proyecto src bin y fíjense que me creó la carpeta proyecto y dentro de proyecto debería tener el archivo main.c. Entonces, esto es algo que solemos hacer. Probamos comandos y cuando ya vimos que estos comandos funcionan, los copiamos dentro de una script de shell. Hasta acá vamos. Que es un archivo de texto. Sí, solamente va a poder usarlo el usuario root. Sebastián. Entonces, tengo este archivo de texto con extensión .sh que contiene un listado de comandos. Cuando para ejecutarlo yo tengo dos posibilidades. O
llamo el programa SH explícitamente y le paso como argumento el script y lo ejecuta. O otra posibilidad es ejecutar directamente el script, porque el script es porque ya estoy dentro del programa shell, dentro del programa SH. Eso me lo dice ese signo pesos. Ese signo pesos es el que representa el programa SH. Entonces podría ejecutar directamente como ejecuto un programa que compilo con el GCC, lo puedo ejecutar poniéndole punto barra adelante. Pero en este caso me dice que no tengo permiso. ¿Por qué? Si yo voy a ver los permisos, me va a mostrar que el archivo crear programa SH no tiene permiso de ejecución. Entonces, para poder ejecutarlo de esta manera, tengo que darle permiso de ejecución. Con chmod 777 crear programa SH. Ahora ya tiene permiso de ejecución e inclusive me lo muestra en verde porque es un ejecutable. Y puedo ejecutarlo ya con punto barra y me hace lo mismo que antes. Fíjense que esta vez me dice que no puede crear el directorio porque ya existe. Pero este archivo de texto SH, que es un archivo de texto, lo convertí en un archivo ejecutable, cambiándole el permiso. Y es un archivo ejecutable que puede leer la shell. La shell es el programa que está funcionando por detrás de la terminal. La shell reconoce que este archivo es ejecutable, pero porque es una colección de comandos. No es el mismo tipo de ejecutable que me devuelve GCC, por ejemplo. GCC devuelve un archivo ejecutable directamente con código máquina. Este es un archivo ejecutable con líneas de texto que son comandos de Linux. Entonces, yo podría, que es lo que quiero, lo que les paso ahí como tarea, es hacer un script que cree directamente la estructura de carpetas con el archivo de código, que después les voy a mostrar cómo hacer para cambiar el nombre y para poder directamente que le copie el código del Hola Mundo dentro del script. Entonces yo directamente ejecuto el script y ya automáticamente me va a crear la estructura de carpetas y me abre el editor de texto en un solo paso. Está bueno para ir practicando con la consola que pueden usar script de esta manera. Después puedo hacer otro script que sea compilar, por ejemplo, sh. Y dentro de ese script yo voy a tener gcc, lo que había puesto antes. gcc, creo que era proyecto, acá está, esta línea. gcc proyecto srcmain.c, donde está el archivo de código, y o no la dirección donde está donde quiero que me guarde el ejecutable y que me lo ejecute. Proyecto, bueno, primero lo dejo ahí. Entonces yo ahora puedo, recuerden que le puedo cambiar el permiso o lo ejecuto con sh. Bueno, acá me dio un error. Después lo veo, pero no lo compilo. Porque no tiene código, ¿cierto? Bueno, entonces yo ahora si quiero compilar, en vez de escribir esa línea de GCC, directamente llamo al script compilar y me va a ejecutar esa línea de GCC. Sí, eso es lo que les voy a mostrar
Ya estamos en hora, después se los muestro, porque acá les pongo que lo reciba con argumento. Lo terminamos de ver la semana que viene eso. Porque tiene una pequeña estructura. La idea sería que pongan sh, no sé, compilar, y le pongo main, por ejemplo, .c, por decir, que yo le paso o el sh crear programa y le pongo programa 1, el nombre del programa. Les paso la sintaxis y la semana que viene la repasamos. No quería entrar en detalle de script, pero por el momento entonces véanlo como una forma de automatizar una secuencia de comandos. Simplemente los copio dentro de un archivo de texto llamado con extensión .sh y lo ejecuto con el programa sh, como está acá, o le asigno permiso de ejecución con chmod y lo ejecuto como si fuera un programa. Eso lo tenía más arriba acá. Entonces, para ejecutarlo como un archivo ejecutable, en un principio no voy a tener permiso, le voy a tener que cambiar el permiso con chmod. Y ya lo voy a poder ejecutar con .barra, como cualquier otro programa ejecutable. Bueno, sí. Cuando yo pongo sh, estoy llamando yo específicamente a el programa sh. Hay otros programas como bash que yo les decía, no sé si va a andar, porque el bash, sí, también. Entonces yo acá le podría poner bash, que es otro intérprete de comandos que también ejecuta scripts. Entonces yo acá podría escoger con qué intérprete lo voy a ejecutar. En cambio, si lo ejecuto con .barra, va a usar el intérprete de comandos por defecto de que esté configurado en Windows, perdón, en Ubuntu, que en este caso es sh. A ver. No me acuerdo ahora. No me acuerdo ahora cuál era el comando. Para ver el bash actual. La semana que viene se los confirmo. Entonces, si vos lo ejecutas con sh, estás explicitando que querés que se ejecute el comando, el script con el intérprete sh. La otra posibilidad es, si no le pones el sh y pones solamente .barra, se va a ejecutar con la shell por defecto del sistema. Bueno, entonces, por favor practiquen para la semana que viene si pueden hacer esto. Fíjense, son ejercicios, es lo que les he estado mostrando, bien simple, pero para que repasen las tareas básicas de crear archivos, crear carpetas, moverse entre carpetas, archivos y finalmente estos dos scripts para que puedan usar para compilar y ejecutar un código. Es parte de las tareas que hace un IDE. El IDE lo que les va a hacer es crear las carpetas, los archivos, llamar al compilador. En el fondo, Eclipse o cualquier IDE en Linux lo que hace justamente es esto, es generar una script en el cual está la secuencia de comandos que se van a ejecutar de fondo. Entonces, el IDE del Eclipse va construyendo este script y cuando yo hago clic en compilar o en ejecutar, ejecuta ese script. Entonces, de esta manera ustedes se pueden construir su propio IDE.
van a necesitar un editor de texto, podrá ser gráfico o no. Bueno, gente, necesito terminar aquí, ya estamos en hora también. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. ¿En dónde? ¿En el archivo main.c? Sí, una forma es poner main.c, por ejemplo, y usar este operador que me permite insertar en un archivo contenido, como por ejemplo digo, en main.c le quiero insertar, no sé, printf. No tengo que ir a buscar el archivo. No me acuerdo. Por eso no me acuerdo ahora exactamente la sintaxis, por eso no se las estoy diciendo. Pero sí, la semana que viene se los digo. Les voy a pasar el ejemplo, pero no me acuerdo ahora cómo era el comando. No, después se los paso, disculpen, después se los paso porque... Después se los paso, sí. Igual en el... Esto es que les estoy mostrando es en la consola, cuando abro en Nano el, el script, ahí puedo directamente pegar el texto. O a veces lo que se hace es copiar el archivo. Me olvidé de comentar los comandos de copiar y mover. Para copiar archivos está el comando cp, que lo que hace es copiar y recibe dos argumentos. La ruta de el archivo de origen y la ruta de destino. Entonces eso copia el archivo main.c desde donde está ahora a la ruta anterior. Me lo copió acá. Entonces cp es el comando para copiar y tiene dos argumentos. El archivo o ruta de origen y el archivo o ruta de destino. Si estoy copiando carpetas, le voy a agregar un "-r", porque va a copiar la carpeta y sus contenidos. Después para mover, acuérdense que mover es cambia de lugar un archivo, no lo copia sino cambia de lugar, es exactamente la misma sintaxis, pero además el comando mv me permite cambiar el nombre de un archivo. Entonces yo podría hacer move main.c a main2.c y lo mueve a la misma posición, solo que ahora le cambia el nombre. También cuando copio, puedo cambiar el nombre de destino, solo que me genera una copia del archivo. En cambio con move lo puedo usar para renombrar un archivo en la misma posición donde está. Este move sería un equivalente a renombrar. Y obviamente también puedo mover de una posición a otra. Esos serían los últimos dos comandos básicos que van a utilizar. De Linux va a quedar repasar el tema de cuentas de usuario y permisos y cuentas de usuario y permisos y las opciones de GCC. Pero eso lo vamos a ver en un par de, seguramente en un mes o dos. Bueno, gente, seguimos la semana que viene. Vayan así, traten de tener en claro estas operaciones básicas de archivos. Les paso ese script completo para que vean la sintaxis para cambiar el nombre y el contenido. Y a mí me gusta ese script como para que les quede de base para ir trabajando durante el año para crear los programas. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Voy a modificar esa publicación para que me puedan enviar las respuestas. Sí, decime.
Sí, lo creé acá con Nano. Sí, van a ver que es común en internet, la gente cuando difunde algo lo que hace es difundir un archivo de texto con el script de la secuencia de operaciones para hacer alguna tarea. O cuando se hace cuando hablan de gestión de servidores, por ejemplo en Linux, es muchas tareas repetitivas, como por ejemplo dar de alta un usuario nuevo que entra a trabajar a la empresa. Hay un script en un lugar que crea la cuenta de usuario, le crea una carpeta, le crea una dirección de correo, todas tareas que se hagan de manera cotidiana se suelen automatizar en un script. Entonces, cuando vean, se busca mucho laburo de esto. Cuando hablan de administración de Linux, administración de sistemas, de servidores, eh, hay un montón de tareas que en Linux se gestionan de esta manera a través de scripts. No se usa tanto aplicaciones gráficas como en Windows, sino scripts. Entonces ustedes tienen que... Después dentro de un script se puede poner for, se puede poner... tiene sintaxis, estructura for, if. Supongamos que yo quiero crear un grupo de 10 usuarios donde a cada uno le voy a asignar una dirección de correo y una contraseña automática. Voy a pasarle como argumento, por ejemplo, la cantidad de usuarios a crear y me va a crear en un for la cantidad esa de usuarios. Y a cada uno le va a crear tal archivo. Esas son tareas típicas de gestión de Linux. O si yo, por ejemplo, debo crear un proyecto de software, todas estas tareas de crear archivos, compilar una parte, compilar otra, borrar archivos temporales, que normalmente son tareas repetitivas y que las automatizo de esta manera. Después vamos a ver un tipo particular de script que es el script make, que se utiliza específicamente para compilar programas. Por eso lo vamos a ver más adelante, al final del primer cuatrimestre. No sé si entra en el primer parcial, me parece que va para el segundo recién. Pero esto es lo básico, crear manipulación de archivos básicos y llamar al GCC, llamar al editor de texto, es lo que necesitan manejar por este cuatrimestre. Bueno gente, muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, cortamos por hoy. Gracias a todos, subo la clase y los archivos.